Buenas tardes, les saluda Víctor Vidal desde Tampa, Florida. El Perú se encuentra atravesando por momentos verdaderamente preocupantes a raíz de los próximos comicios que definirán cuál será el gobierno que se encargará de los destinos de la nación en los próximos 5 años, o tal vez más. Para ello pienso que es importante definir dos términos: el comunismo y la democracia. ¿Qué es el comunismo y qué es la democracia? ¿Cabe el comunismo dentro de la democracia o será más bien su antípoda? El concepto de democracia es muy antiguo. Se remonta al año 428 y 347 a.C., en que el filósofo Platón, en el libro séptimo titulado La República, habla de ella diferenciándola de otros sistemas de gobierno como la aristocracia, la plutocracia, la timocracia, la oligarquía y la tiranía. A lo largo de los siglos, este sistema de gobierno ha ido evolucionando, siendo interpretado y aplicado de las más diversas formas. No obstante, siempre se basó en una idea de consenso general, que consiste en hacer la consulta al pueblo para que éste, en mayoría, decida qué gobierno lo representará durante un periodo determinado de tiempo. En consecuencia, se entiende que una vez elegido el nuevo gobierno, este deberá actuar de la manera más justa e inteligente para lograr el bienestar general. Sabemos que no siempre la democracia ha sido igual. En tiempos de Grecia y Roma clásicas, esta era ejercida únicamente por los ciudadanos, entendiéndose que no todos tenían el derecho de ser ciudadanos. Felizmente el pensamiento humano ha ido evolucionando, registrando cambios que la sociedad en su conjunto ha ido asimilando, creándose un espacio, una esfera dentro de la cual cabieran las diferentes corrientes de pensamiento para poder exponer, discrepar, consensuar y tomar las mejores decisiones para las naciones. No obstante, la democracia, además de tolerante, ha sido permisiva, a tal punto que dentro de su propio sistema ha permitido la asunción de gobiernos totalitarios, los mismos que han despreciado los principios de la democracia, han proscrito a los demás partidos políticos y han arruinado a todos los países en los cuales se han instalado. La ceguera de la cual adolece el sentido común popular y el divorcio de las juventudes con la historia pone a las sociedades en un peligro irreparable. Hagamos un poco de memoria histórica respecto del fenómeno político llamado comunismo, o su versión edulcorada, el socialismo. El comunismo nace de la idea de un burgués llamado Carlos Marx, quien en compañía de su amigo Federico Engels escribe en su obra cumbre titulada El Capital. Este señor nunca empuña un fusil ni se enfrenta directamente contra nadie. Él siembra en las mentes de las personas del siglo XIX las teorías de la lucha de clases y la instauración de la dictadura del proletariado, la necesidad de subvertir el orden para destruir todo lo existente en cuanto a bienes materiales y culturales. Todo ello para traer al mundo un sistema supuestamente más justo que mente humana podría haberse imaginado jamás. Trae la idea del comunismo, apelando a las necesidades justas del pueblo, ofreciéndoles un mundo en el cual no faltará nada a nadie, pues el nuevo Estado proveerá de todo: vivienda, comida, vestido, alimentación, educación, bienestar y todo aquello que la sociedad necesite para desarrollarse. Es decir, sembró en la mente y la esperanza de las personas de bien una utopía que ninguno de los países en los cuales se ha implementado tal ideología ha podido lograrse. Al ideólogo Marx le sucedió Lenin, el revolucionario. Luego de perpetrada la Revolución Rusa, alimentó el insano sentimiento de venganza y sangre en las mentes del pueblo, asesinando innecesariamente a la familia Romanov a filo de bayoneta, ensañándose aún con las niñas, hijas del ex monarca. Recordemos los sanguinarios gulags de Stalin,
verdaderos campos del horror, en donde recluían a todo adversario político con el cartel de traidor a la revolución o reaccionario. Fue en estos campos del horror en los que, según el historiador, miembro del Partido Comunista Ruso, Roy Medvedev, entre los años de 1927 y 1953, se asesinaron a 40 millones de personas por motivos de represión política, una cifra que supera largamente los crímenes contra los judíos en la Alemania de Hitler. Pol Pot, otro comunista demencial, en Camboya aniquiló de 1,5 millones a 2 millones de personas entre 1975 y 1979, es decir, a 1/3 de su población. Se incendiaron bibliotecas y fábricas, se prohibió el uso de medicamentos y de gafas, por increíble que parezca, pues esto era un indicativo de intelectualidad. Se asesinaron altos funcionarios, militares, profesores, abogados, médicos y todos aquellos que supieran un segundo idioma. No olvidemos que este demente era el que proponía que toda la humanidad debía ser aniquilada para comenzar del año cero. El genocida Mao Zedong o Mao Zedong, líder de la China comunista, fue el responsable de por lo menos 78 millones de muertos. Este psicópata, dentro de sus innumerables mentiras, convocó al pueblo chino a la campaña que él denominó Que florezcan 100 flores. Esta fue una pseudo-apertura mediante la cual invitó a que todo el pueblo se sintiera libre de criticar al sistema comunista a fin de lograr un gran consenso. Lo que en realidad sucedió es que Mao Zedong pudo identificar a sus enemigos políticos y acusarlos de contrarrevolucionarios, procediendo a perseguirlos, reprimirlos, encarcelarlos y ejecutarlos. Otro hecho de horror fue la etapa llamada del Gran Salto Adelante. En esta etapa se produjo la peor hambruna que se tiene registro en la historia, ocasionando decenas de millones de muertos. Los campesinos fueron obligados a fabricar acero en sus casas, descuidando sus labores en el campo. En este punto llama poderosamente la atención la similitud de programas propuestos por Abimael Guzmán para la destrucción del Perú, utilizando hasta el mismo nefasto nombre de dar el gran salto adelante. No cabe dentro del comunismo ningún atisbo de negociación, ni intercambio de ideas ni pareceres. La práctica parlamentaria solamente se da entre ellos, entre iguales, dentro de su propio Politburó. Toda posición política diferente es para los comunistas caduca, nefasta, corrupta, imperialista, reaccionaria, que por lo tanto debe ser eliminada del mundo, no solo como propuesta política, sino que además sus mentores son merecedores de cárceles, torturas y muertes, las mismas que mientras más brutales, más provechosas son para sus intereses, ganando a un pueblo sumiso gracias al amedrentamiento y al terror. Ya se frotan las manos los psicópatas de siempre. Nicolás Maduro ya se apresuró a felicitar a Pedro Castillo. Evo Morales ya dijo que perdieron Ecuador, pero ganaron el Perú. Mayor falta de respeto y desfachatez no cabe en estos sujetos. Estas mismas mentalidades enfermizas son las que trabajaron en la destrucción del Perú desde 1980, con Abimael Guzmán y sus mesnadas sanguinarias de Sendero Luminoso, y también con Néstor Serpa Cartolini y el movimiento revolucionario Túpac Amaru. Quienes tuvimos que ver con la pacificación del país, sabemos de la demencial secta que quiso instaurar en nuestro país a la llamada República Popular de Nueva Democracia. Luego de la captura de Abimael Guzmán y la desarticulación de su aparato militar, así como también del movimiento revolucionario Túpac Amaru, el trabajo cambió de modalidad. Estos mismos delincuentes iniciaron una nueva etapa, pero esta vez por la persuasión de las mentes. Con este propósito, Sendero Luminoso creó los llamados órganos generados. Aparecieron organizaciones como el Movadef, con su falso discurso de reconciliación, tratando de inscribirse como partido político. A su vez, este organismo generó una serie de grupos, involucrando a jóvenes, estudiantes, obreros, trabajadores, presos y excarcelados, grupos culturales, grupos de asesoría legal, grupos políticos,
justamente dentro de los grupos políticos existe en su organigrama el CONARE-SUTEP. Y de estas canteras es de la cual proviene el candidato Pedro Castillo, que viene con el beneplácito del Foro de Sao Paulo y los líderes de la destrucción. Este sujeto que no distingue la diferencia entre renta y utilidad, que no puede definir lo que es un monopolio, es quien indultará a Abimael Guzmán y Antauro Humala. Este sujeto que no puede construir una oración gramatical completa es el que nos pondrá en las garras de Nicolás Maduro. Este sujeto que engaña a los más pobres con cambiarles la vida no hará otra cosa que igualar a todos en los mismos niveles de miseria, mientras él disfrutará de las mejores comodidades al mismo estilo que su camarada Evo Morales volando en su jet privado. Hay quienes dicen que por el limitado número de congresistas no podrán hacer sus voluntades ni Castillo ni Fujimori. No seamos ingenuos. Preparémonos para la intromisión extranjera de los países del Foro de Sao Paulo. Las crisis sociales se multiplicarán, pues estarán financiadas desde el extranjero. La nefasta estrategia de crear el caos en la sociedad será la prioridad, no contra el Ejecutivo, sino contra las instituciones del Estado, el Congreso, el Tribunal Constitucional, etc. Si el profesor Castillo no logra por medios políticos refundar la República con una nueva constitución diseñada al más puro estilo de Cuba o Venezuela, las calles arderán nuevamente, acusarán a la policía de genocida y seguramente que presentarán a nuevos delincuentillos utilizados para ser los nuevos pseudohéroes de la democracia, como ya ha sucedido. Este enemigo destructor de la patria está pretendiendo llegar al poder utilizando al títere Castillo, que aparte de ser un gran demagogo, es un ignorante, que no tiene plan sanitario alguno, que no tiene un plan antinarcóticos, ni un plan antiterrorista, por razones obvias. El pueblo peruano se está muriendo asfixiado en las calles, sin camas UCI, y seguirá muriendo por causa de estos ineptos e inmorales, que a quienes no les importa el pueblo en absoluto, salvo para la consecución de sus propios fines. Más de 5 millones de personas han huido de Venezuela, y los que se han quedado buscan comida en la basura. Cuba, la isla carcelaria, tiene más de medio siglo castigando a su pueblo, con el cuento del bloqueo americano. Hay una obsesión por culpar de todos los males a los Estados Unidos. Entiendan de una vez que no existe bloqueo en Cuba. Bloqueo es un término militar y consiste en cercar con el ejército o con una fuerza naval a un país. Lo que existe en realidad es un embargo, y esto significa simplemente no negociar con Cuba. ¿Qué obligación tiene Estados Unidos de negociar con Cuba, lugar en el cual se instalaron las ojivas nucleares para la destrucción de las principales ciudades de los Estados Unidos? Después de ello, ¿los americanos tienen necesidad, tienen obligación de negociar con Cuba? Sin embargo, mientras existió la Unión Soviética, Cuba estuvo fuertemente subvencionada. ¿Qué hizo Castro con esa subvención? Nadie lo sabe. Lo que sí se sabe es que al pueblo cubano no le llegó nada. Para terminar, diremos que la democracia es la esfera dentro de la cual conviven y se desarrollan los más diferentes pensamientos políticos, dispuestos a la confrontación de ideas y del diálogo. Dentro de la democracia podemos encontrar grupos buenos, inteligentes, altamente profesionales. También encontraremos grupos malos, pésimos, incompetentes y probablemente también corruptos. Sin embargo, dentro de la misma democracia podemos encontrar los mecanismos reguladores para llamar al orden, para interpelar, investigar, denunciar y hasta vacar a quien por sus propios actos se autodescalifica. Esto no lo encontraremos en el comunismo, pues de por sí constituye un antisistema que se superpone al orden establecido. Patea todos los tableros y rompe con todas las reglas. Solo ellos existen, los demás a la cárcel, a la desaparición o al exilio. No hay que olvidar que el comunismo mató a más de 100 millones de personas durante el siglo pasado. Es la doctrina más nefasta y criminal que haya existido en la historia de la humanidad, pues se fundamenta en el asesinato, en la expropiación ilegal, que es en realidad un robo, y en la total abolición de las libertades de expresión.
En conclusión, el comunismo se convierte en la antípoda de la democracia, pues no está dispuesta a convivir con otras formas de pensamiento, sino de prevalecer sobre los demás en base a su eliminación total. No nos engañemos, una vez Pedro Castillo en el poder, no se irá jamás hasta destruir al Perú y convertirlo en otro país fallido, igual que Venezuela. Piensa bien al emitir tu voto. Nos vemos en la próxima.